El día de hoy me acompaña Lobel, un artista argentino que a mí me emociona muchísimo la forma en cómo conceptualiza las emociones y lo que vivimos día a día. Muchos te conocemos por Conexionistas, justamente ahorita estábamos platicando de eso, pero en 2019 decides crear tu proyecto solista. Cuéntame más o menos cómo fue esa decisión de decir voy a hacer mi proyecto solista. La verdad es que ya siento que Conexionistas pasó hace una vida, ¿viste? Es como muy loco todo lo que ha pasado desde ese momento. Siempre compuse las canciones, ¿viste? Como que de alguna manera siempre hice lo mismo, de esto de hablar de la profundidad de lo que nos pasa en Conexionistas. También eran mis canciones, pero bueno, la mayoría, ¿no? Había algunas que las componía Alvarito, el guitarrista, un gran amigo mío, que de hecho ahora toca conmigo también. Y nada, la verdad es que en ese momento medio que concebía mi idea de concebir, de haber, digamos, crecido con mi papá, con una banda, de haber romantizado mucho la idea de la banda, ¿viste? De una banda que sale adelante unida contra viento y marea. Y bueno, en nuestro caso no funcionó, no se dio tan así, ¿viste? Como que teníamos mucha diferencia de criterios a la hora de gestionar, a la hora de emprender, a la hora incluso de ponernos de acuerdo con los arreglos. Después, cuando ganamos el Camino a Birroba, aparecieron bastantes berrinches que tienen que ver con el ego, ¿no? Ególatras. Me atrevo a confesarte que venían de mí bastante. Pero bueno, creo que a los 20, cuando te pasan cosas tan importantes, es como muy difícil lidiar con el ego y toda esa cuestión medio narcisista del artista, ¿viste? Pero bueno, el paso de a ser solista era algo que de alguna manera siempre había querido ser. En realidad, esa siempre fue mi mentalidad, ¿viste? Solo que tuve que pasar como por estos procesos y darme cuenta de que así como que lo disfruto más, ¿no? En cuanto a la creatividad de las canciones, a decir lo que quiero decir, a tocar como quiero tocar. Y además, de alguna manera, siendo solista, el emprendimiento también es un poco más fluido porque de por sí las cabezas, los roles en el equipo están perfectamente designados, ¿viste? Y bueno, ya que decidiste crear tu proyecto y que empezaste pues también desde cero, porque sí, Total. Tal vez la gente te conocía, pero pues este es un proyecto diferente. ¿Cómo es empezar de cero un proyecto? Difícil. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué fue lo que tú hiciste primero? Ahora yo te voy a decir una cosa, yo cuando empecé mi proyecto solista no hice el duelo de la separación de mi banda. Estaba tan loco que eso era muy importante. Se separó mi banda y al día siguiente me fui al estudio a grabar mi disco solista. O sea, fue algo muy acelerado, ¿no? Y fue un delirio, yo qué sé. Grabé el disco solista y decidí irme a otro país. Yo me quería venir a México a desarrollarme como solista, pero la verdad es que un amigo me dijo que México tenía una industria demasiado fuerte, demasiado grande como para venir en cero, sin nada. Y claro, obviamente, después de estar 8 años haciendo carrera con una banda, si bien Conexionistas nunca llegó a un lugar consagrado, ni mucho menos, o sea, estábamos trabajando bien, estaba creciendo el público, pero eran 8 años de trabajo, de constancia, y de grabar discos y de crecer como público, de tocar, de entendernos en el escenario, y volver a ceros como uff. Pero la verdad es que estaba tan embalado con la idea, estaba tan contento que medio que no lo sentí, como que un poco lo negué esa angustia, ¿no? Y seguí para adelante. Me acuerdo que entonces, en vez de venirme a México, le hice caso a mi amigo y me fui a Lima, porque la escena era un poco más permeable. Y efectivamente, en cuestión de muy poco tiempo conocí toda la escena. Yo me metí en la escena, si bien no en el público, que esa es la parte difícil, en la escena, ¿viste? Y la verdad que Lima me dio cobijo y tuve la posibilidad de conocer gente, equipo y trabajar y chambear como para gestionar todo mi catálogo independiente, ¿no? Que ahora ya me quedaba sin disquera, como que todo de nuevo. Y bueno, así fue. Me acuerdo de los primeros días que llegué a Lima, llegué con esta soberbia, esta arrogancia del argentino.
diciendo, bueno, yo llego acá y en un año estoy llenando teatros, como que dije, no, venía como muy confiado y bueno, no fue así. Mira, tuve una reunión. El golpe de la El realidad. golpe de la realidad, sí, tal cual. Y tuve una reunión con uno que era un fenómeno, un referente de la industria musical. Me senté, le mostré el disco como para que me firmara con la distribuidora y me dice, mira, la verdad que tu disco está buenísimo, me encanta lo que haces, hay algo ahí de Spinetta, de Charlie, que no sé qué. Pero... Y yo le digo, bueno, pero ¿cuándo crees que esto pega, no? Y me viene y me dice, 7 años. ¡Uy! Y yo digo, ¿qué? No tengo 7 años, le digo. Tengo 28, ya está, yo ya hice lo de los 7 años. Ahora ya necesito, viste, Ahora, como que... tiene que ser ahora. Claro, tiene que ser ahora, ¿no? Y me dice, es así la realidad, o sea, es lo que tarda un proyecto. Y yo conocía todo el bagaje interno de haber trabajado 8 años con una banda, pero el resto del mundo no. Para el resto, Lovell es una cosa que empieza hoy. De cero. Obviamente que en esta segunda etapa, digamos, llevaba ya como muchas cosas aprendidas de la etapa con Conexionista, no es que... Ya tenía cierta ventaja. Exacto, es como repetir el curso. Cosa que nunca me pasó, ¿no? Pero entonces ya tenés como ciertas nociones que te permiten sortear esto de mejor manera. Claro. También una cosa que te permite una cosa así es una lección de humildad y es muy importante. Porque no se puede andar por la vida así cebado, diciendo que ya es tu turno de pegarle, o sea, no se puede. Y ese fue un gran aprendizaje que me dio empezar de nuevo con un proyecto y empezar de nuevo en otro país, como también curar un poco esas arrogancias porteñas que tenemos como muy arraigadas, ¿no? Y bueno, ya que iniciaste tu proyecto, pues nos empezaste regalando varios discos y este año, en mayo, nos regalaste tu tercer disco, El Momento Perfecto. Así es. Y que son 12 canciones. Para empezar, son muchas canciones y ahora en una industria que los escuchas están muy acostumbrados a solamente escuchar 5 o 4 canciones. Sí. Tener un disco de 12 también me parece algo a mí me parece algo maravilloso porque además nos cuentas una historia en conjunto, pero sí, también cada una de las canciones cuenta una historia en específico y no necesariamente están ligadas, pero sí hay como un hilo conductor, al menos yo así lo sentí al escuchar todo tu disco. Platícame un poco cómo fue. Me alegra que lo hayas sentido porque me ocupé de que así fuera. Bueno, es que también ahora la gente no está tan atenta a la música, ¿no? O sea, ya no pueden escuchar 12 canciones seguidas. Eso es una realidad con la que no me conecto, pero no puedo negar que pasa, ¿no? Efectivamente. Platícame un poco de ese disco, más o menos cómo fue, no sé si ya tenías una idea general del disco y la llevaste al estudio o ya en el estudio la desarrollaste. Mira, te digo, ya que esto es una charla, te lo voy a decir como lo más, digamos, justo, certero y conciso a la vez, ¿sí? Este disco empieza con una crisis muy personal, o sea, realmente, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, ¿viste? Empezar de cero. Ok. Yo empecé de cero como solista. Acá, al principio estaba tan... ¿cómo se dice? Tan acelerado, tan al palo, que no tenía tiempo para preocuparme por eso, ¿no? De cuánto falta para pegarla, entre comillas. O sea, sino que estaba dándole, tocando mucho. Ahora, vino la pandemia y todo fue como un parate, que en mi caso fue muy afortunada porque yo tuve la suerte de que había conseguido una chamba y pude componer mi segundo disco como solista y grabarlo, y lo hice ahí en Lima y estuvo buenísimo. Trabajamos con Sony Music Perú, empezamos a tejer las redes hacia México, o sea, la verdad que fue alucinante. Entonces sentía que cada paso era como, ok, certero, crecía un poquito más. Ahora, después del segundo disco vino como un... Sony se diezmó, mi distribuidora fue como medio baile, vamos a dar bola a los artistas más importantes, y los números
amainan, es como que Claro, quedan los que se fidelizan, ¿no? claro. Y empecé como a sentir esto de, uy, no, no, como que no. Como que digo, esto no va para ningún lado, ¿viste? Como que Claro. empecé a desmoralizarme un poco, Uy, qué ¿no? feo. Y esto me pegó duro a mis 32 años. Entonces, donde yo decía, no era para nada así como me imaginaba en este momento de mi vida. Entonces, creo que esos miedos, esas crisis de esa edad son perfectamente normales. No sé cuántos años tenés vos. ¿Cuántos años? 28. 28, bueno, ya te va a tocar. Ya casi. Ya casi, está cerquita, y así que metele, no, mentira, mentira. La cosa es que empecé como a sentir todas esas angustias de aparte eh, de estar en Lima, no estar en Buenos Aires, los shows no se desarrollaban, la gente no venía, teloneaba conciertos y tipo yo pagaba todo, nunca ganaba plata, era como que todo se estaba poniendo difícil, ¿viste? Entonces empecé a pensar, quizás lo que hago no está tan bueno, quizás no soy tan talentoso, quizás debería hacer más música a la moda, más como tendencial, más pensar en lo que la masa está consumiendo, ¿no? Claro. Ya ese es el primer pensamiento que es la primera señal de que está fuera de lugar, está fuera de eje. Y bueno, un poco que coqueteé con ese concepto y grabé un EP que se llama La Cuenta del Placer, que igual me gusta el EP, porque es como que es un costado bien pop, pero lo hice como muy popero, ¿viste? Me alejé un Claro. poco de mi raíz rockera Ujú. y nada. Un tema fue bien, creo, no importa. La cosa es que había entrado como en un estado de, de estancamiento, ¿viste? Y de procesar qué debería ser, qué no debería ser. Entonces me pasó esto de que me di cuenta de que estaba completamente ansioso, completamente estresado, estaba completamente desconectado de la realidad, o sea, de mi presente, ¿no? De cuidar tu entorno, no sé, tu pareja, tus amigos, tu casa, tu salud, tenés un techo, o sea, como que me olvidé de los valores simples e importantes de la vida, realmente. Entonces me di cuenta que me tenía que empezar a plantear cosas. Entonces ahí me empecé a preguntar, ¿a dónde está yendo este tren a 100.000 kilómetros por hora? ¿A dónde va? ¿Viste? Como que Claro. dije eso y después me empecé como a replantear estas nociones del éxito y del fracaso. O sea, como que me di cuenta que veía mucho el éxito como algo muy sublime, muy como olímpico, ¿viste? A lo último, la victoria definitiva y el fracaso como una muerte muy definitiva también, como la muerte, como algo que no me podía permitir en mi vida, bajo ninguna circunstancia. Claro. Creo que tuve así como una especie de epifanía, en donde dije, es que basta, o sea, claramente el éxito no es el monte Olimpo de los dioses, simplemente es tengo éxito ahora y no lo estoy viendo. Y el fracaso no es una muerte, todo el tiempo estamos fracasando y todo el tiempo estamos teniendo éxito. O sea, me di cuenta que no eran estados tan apoteóticos, simplemente estados de ánimo que comulgan permanentemente y en el medio estamos nosotros ahí tratando de hacer lo mejor posible. Y de eso, y de despojarme un poco de esto del futuro que va a pasar y de dónde vengo y lo que pasó, ¿no? Como que ya. Claro. Entonces, hice esta canción. Me salió esta canción. Lo que me hacía bien, que habla como de eso, como de estar tan enfocado en una cosa que no existe, que te perdés de tu presente, que es lo único sagrado, importante que tenés realmente. O sea, todo va y viene, la plata, tus amigos, tu pareja, tu auto, tu comida, lo que sea. Tu Claro. presente está perpetuo para siempre, ¿viste? Ahí me empecé como a conectar, me vino la inspiración, me empecé a recordar por qué hacía lo que hacía, que era precisamente hablar de lo que a mí me pasa genuinamente para compartirlo con el mundo, o sea, para acompañar. Se supone que la música es para hacer bien a los demás. Eso fue lo que a mí me pasó cuando yo era adolescente y decidí hacer música, porque me sentí comprendido, me sentí acompañado, ¿no? Entonces, a medida que el tiempo pasa y aparecen todas estas cosas que tienen que ver con el ego y la sensación de urgencia, de responsabilidad de ganar plata, de ser exitoso, esa noción noble se empieza como a contaminar, ¿viste? Empezás a perderla. Es como
bueno, no sé, como el Señor de los Anillos. Tolkien escribió sobre eso, como simbolizó muy bien el concepto del poder, del ansia de y cómo te va alejando de tu centro verdadero, ¿no? Y que esta canción justamente pues nos lleva a esa reflexión, ¿no? A mí me encanta que las canciones no solamente las disfrutes, sino que también te lleven como a una reflexión. Creo que eso es lo más y lo que yo Total. aprecio de la música, que nos pueda dejar una reflexión al final. Sí estoy disfrutando el momento, pero también estoy reflexionando con la música. Eso a mí me parece algo maravilloso. Obvio, a mí me pasa igual y tipo, es como me gusta escuchar música, no me gusta que deje algo, que deje como un regalo, un aprendizaje, algo de valor, ¿viste? No tiene por qué hacerlo, No la necesariamente. verdad. ¿Viste? La música, siempre me gusta citar una frase de Babasónicos que es hermosa, porque dice, ayer los vi en el auditorio, estuvo increíble. Ay, qué increíble. Dice, la música no tiene mensajes para dar y sin embargo te lo da, o sea... es como que me mata esa frase porque encima en la misma canción termina dando el mensaje en la última parte de la canción. El mensaje es ese, ¿viste? Es como que es maravilloso. Y hablando ahorita de los mensajes y de lo que nos hace sentir la música, yo sé que cuando ustedes artistas crean un disco, crean canciones, pues Sí. reflejan lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo en ese momento en el que las estaban creando. Sí, puede pasar. Y por ejemplo ahora mismo, ¿no? En mayo fue que nos regalaste El Momento Perfecto. Ya pasaron varios meses de este disco. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Y sobre todo quiero preguntarte, ¿cuál podrías decir que de esas 12 canciones es la que mejor te refleja a ti en este momento de tu vida? Definitivamente es el momento perfecto. O sea, es la canción del que nombra el disco. Es la canción en la que intenté sintetizar y redondear ese concepto del álbum, ¿no? Porque, como te decía, lo que me hacía bien fue el puntapié. Fue como, dije, ok, acá encontré algo de qué hablar que es Claro. importante. Entonces, ahí mismo también dije, bueno, creo que ya es hora de hacer un disco nuevo, ¿no? Y empecé a componer mucho. Maqueteé como 45 canciones y elegimos con el equipo, con la discográfica, las 12. Con mucho respeto y hacia lo que yo quería elegir, digamos. Fue difícil, pero al final elegimos bien. Y es como que cada canción de alguna manera es un contexto y un escenario muy familiar para todos. O sea, habla de cosas que creo que a todos nos están pasando en este momento de la vida actual. Es como que lo siento muy contemporáneo, ¿viste? Y de alguna manera todos convergen en el mismo punto, que lo importante es conectar con nosotros en este preciso momento, y que el momento perfecto para hacerlo es este, es el presente a la vez, ¿no? Entonces, por eso le di ese lugar a la canción, el momento perfecto, donde me permití hablar de mí. Y bueno, ya ahorita que estamos hablando del público y de los fans y de que hay público para todo, sé que ahorita hace un par de días estuviste en Lima, tuviste un show allá en donde presentaste tu disco. Sí. Y ahora ya le toca el turno a México. El próximo 5 de septiembre vas a presentar tu disco en Bajo Circuito. Y yo creo que también tus fans mexicanos están súper emocionados de escuchar estas nuevas canciones Ojalá. en vivo. Pero estoy muy emocionado de este show en el Bajo Circuito, porque además voy a tocar con banda por primera vez y era como una deuda pendiente. Y de corazón espero que les guste, que lo disfruten, o sea, de todas maneras, sí. Yo creo que sí lo van a disfrutar porque, como bien dices, es algo que no han escuchado. Ya te escucharon en formato acústico, pero ahora sí ya te van a escuchar con full band y yo creo que también ellos lo están esperando ansiosamente. Ojalá que sí. Y bueno, para todas las personas que quieran ir al concierto, ¿Les regalamos un par de entradas? yo creo que sí. Va. Yo creo que sí, para que ya se animen a ir porque es un show que no se pueden perder. Obvio, de todas maneras, no se pueden perder, va a ser un showzazo. Va a haber unos artistas invitados espectaculares. Va a haber momentos así, todo tema del disco nuevo que va a estar todo tocado, por supuesto. Y temas viejos y muchas sorpresas. Así que se tienen que venir. Démosle 2 entradas, ¿cuántas? Las que quieran. 2 entradas, tenemos Dale. 2 entradas. Lo único que tienen que hacer es algo muy sencillo. Tienen que seguirnos, tienen que seguir a Lovell y a mí en Instagram.
Y tienen que dejar un comentario en este video en YouTube. Ok. Ah, un comentario de este video en YouTube. Así es. Bárbaro. Y listo, ya con eso van a estar participando. Y etiqueten en redes con quién les gustaría ir, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, entonces ya saben, así que participen para que puedan ganarse unos boletos y vayan al show. ¿Algo más que quieras compartirnos? Gracias por escuchar, gracias por ver la nota, gracias Flor por este espacio A ti. y nos vemos el 5 de septiembre.